serio? ¿Esto va a ser la Microraña 300? Bueno, no iba a ser esto, pero como os debo una explicación, esa explicación que os debo os la voy a dar. Porque no iba a ser esto, la Microraña 300, pero se estaba dilatando mucho en el tiempo y a mí ya, cruzo los dedos, me quedan pocos días de vivir en Barcelona como tal. Y no sé si se iban a dar las circunstancias apropiadas para hacer lo que quería hacer, que era una entrevista, que quizás cuando ya esté instalado en Huesca, cuando ya mi vida sea un poco más normal, me plantearé hacer entrevistas online o no lo sé, ya le tengo que dar una vuelta porque es un formato que me gusta, pero me molaría mucho haberlas podido hacer en vivo, ¿no? Eso sí que creo que tiene mucho rollo, creo que mola mucho, pero para poder hacer un canal de entrevistas así en plan podcast, en plan lo que ahora funciona y funciona muy bien, necesito una infraestructura y unos medios de los que realmente no dispongo, ¿no? Entonces esto tendría que ir como un pepino, que no va mal, pero no va como un pepino para poder sufragar los gastos de desplazamiento, bla, 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 bla. Bueno, va, que me enrollo como una puta persiana. Al lío. Soy muy andarín y entonces esta mañana me salí a tomar un café, a dar un paseo y volviendo a casa, que es cuando mi cabeza piensa, a veces en cosas que no van a ningún sitio y otras veces sí. Y como tenía pendiente esta microreina de todo mal, le he empezado a dar vueltas, sobre todo a lanzar un discurso inicial que ya es habitual en mí, un poco de justificación de por qué hago este tipo de reseñas y por qué hago este tipo de vídeos. Sobre todo porque creo que de un tiempo a esta parte y cada vez con más asiduidad están surgiendo muchos canales de divulgación en los que creo que no se hace crítica activa de los cómics que uno consume. Y creo que estamos, no sé si malinterpretando, pero enfocando mal la manera de hacer las cosas y sobre todo, esto que ya he comentado en vídeos de opinión para miembros, enfocando de una manera errónea lo que sería la crítica y sobre todo lo que sería un poco una opción que yo defiendo mucho, que es la del chauvinismo cultural, la de apoyar primero lo de aquí, la de hacer patria en el sentido de consumir primero cómics nacionales antes que cómics no nacionales, sobre todo teniendo en cuenta bueno, ante el aluvión de cómics de fuera de España que se publica, es muy difícil que los de aquí podamos tener una mínima oportunidad de sobrevivir. Pero esto muchas veces lo confundimos con todo, ¿vale? Con cualquier cosa que sea nacional hay que apoyarla y cualquier mierda que salga en España hay que darle una oportunidad. Y creo que aquí es donde tenemos el chip mal colocado. Creo que lo que tenemos que hacer es ser más críticos en general con todas nuestras lecturas y penalizar todas las lecturas malas y luego cuando tengamos que elegir entre las buenas, coger primero las que son hechas por autores de aquí, ¿no? Creo que ese es realmente cómo se apoya el cómic nacional. Muchas veces entendemos que apoyar el cómic nacional es decir a todo que sí y que cualquier cosa vale y que con sacar en un vídeo un cómic hecho de autores de España pues ya hayamos cumplido un poco con nuestra labor como divulgadores, cuando creo que hay algo más activo, insisto, que consistiría en apoyar realmente las cosas de calidad frente a cosas de calidad que también vienen de fuera y condenar, sin ningún tipo de dudas, condenar al ostracismo, entenderme, a las obras que no tienen calidad. Insisto, creo que solo con ver las estanterías de cómics de superhéroes que hay ahora mismo en nuestras librerías, pues el 90% es pura filfa, es bazofia que no vale para nada, cómics intrascendentes, inconsecuentes, que no aportan absolutamente nada nuevo y de los que podríamos prescindir sin ningún tipo de problemas, sobre todo porque además están ocupando el lugar de cómics que realmente sí merecen la pena, ¿no? Le están quitando la vida, la savia, el oxígeno, son como parásitos que chupan la sangre de nuestra economía frente a cómics que realmente sí que merecen la pena. Por eso creo que la labor de la crítica negativa es tan importante y tan necesaria y tan desagradable sobre todo, ¿no? Porque claro, poca gente se atreve a hacer crítica negativa real, como la que se puede hacer en el cine, por ejemplo, porque eso, bueno, te coloca en un disparadero, te gana muchos enemigos, te gana muchas antipatías. Y esto no le gusta a nadie, evidentemente, ¿no? De cara a la galería, pues la honestidad se ve vencida por el miedo,
por la amistad incluso, ¿no? Muchas veces es muy difícil ser sincero con gente que aprecias, que valoras, que quieres, con gente que son colegas, amigos, y siempre usamos eso de, no, claro, es que es muy difícil opinar de la obra de otros que tiene un esfuerzo. Yo el esfuerzo no se lo niego a casi nadie, pero creo que debemos poner el escalón un poquito más arriba, ¿no? Porque al final, si no, nos estamos condenando a nosotros mismos a una industria que tarde o temprano desaparecerá o en la que solo harán cómics los que lleguen nuevos y antes de que se quemen como una vela, ¿no? Porque creo que muchas veces tenemos que decir que hay cómics que ahora mismo no valen ni el precio de la cerilla con los que habría que prenderle fuego para hacer una barbacoa, ¿no? Y alguien, un poco como Lobezno, es un trabajo desagradable, pero alguien tiene que hacerlo. Y de verdad creo que sí que hay críticos que hacen reseñas activas, pero no creo en el todo vale. Y creo que los muchos canales, por desgracia, en los que todas las reseñas son positivas, no aportan nada interesante al panorama y que al final lo que hacen es difuminar, contaminar y no transmitir de verdad un criterio, equivocado o no, personal o no, pero creo que un criterio en el que los que leen, ven o escuchan ese canal se puedan identificar, para bien o para mal. Puede salir un canal que tenga el criterio absolutamente opuesto al mío, pero creo que si hacen una reseña negativa activa y razonada, creo que es igualmente válido y creo que es de lo que se trata, ¿no? Si él cree que el cómic de superhéroes todo es maravilloso y el cómic de otras procedencias es una mierda o viceversa, o unos sí, unos no. Quiero decir, creo que deberíamos promocionar más los canales que sí se mojan, pero se mojan de verdad, ¿eh? No, me voy a mojar y luego al final no acabas diciendo nada, no acabas criticando nada, no acabas diciendo esto no mola o esto no mola por estas razones, ¿no? Bueno, pues ya está. Este pequeño rollo de casi 7 minutos para explicaros que la microreseña 300 va a ser un especial, poco especial, porque lo que vamos a hacer es criticar 5 tebeos que no molan. No molan, algunos no molan al 100%, otros no molan al 50%, pero en general cómics que no merece la pena que sigan más allá. Y sobre todo también, como veréis, voy a ir dando opiniones acerca de algo que también conocéis mi opinión, pero no me voy a cansar de repetir porque creo que es necesario, que es acerca de cómo funciona el mundo editorial en España, ¿no? Y cómo muchas veces confundimos, y creo que esto ya no puedo cansarme de repetirlo, confundimos cantidad con calidad y optamos por maniobras propias de grandes editoriales que consisten en inundar las estanterías para asfixiar a los demás. Una pelea que evidentemente las editoriales pequeñas van a perder sí o sí contra las más grandes o contra la más grande, ¿no? Que ahora mismo, como esto lo hemos convertido en un cuasi monopolio, pues está claro que el día que Panini quiera ahogar a todo el mundo, solo tiene que poner la máquina 200% durante un año y el 90% de las editoriales se acabarán yendo a la mierda por falta de espacio si no tenemos gente que realmente nos dice dejad de comprar esto y ir a por esto, darle una oportunidad a esto y no dejéis que esto caiga en el olvido a los 3 días de salir. Nada más, me voy al plano de siempre, a las manos, a los cómics, que es lo que realmente importa. Gracias a todos por estas 317 reseñas ya, que ahora sí que serán 317 de verdad. Gracias a los que ponéis vuestros 99 céntimos, gracias a los que os suscribís, a los que comentáis, a los que veis, a los que compráis, a los que leéis y a los que ayudáis a hacer esta criba difícil, complicada, que es la compra semanal de tebeos en esta jungla de asfalto en la que se ha convertido el mundo editorial español en el 2025. Nos vemos ahora en el plano picado de las manos. Seguimos. Venga, ahora sí, vamos con lo que sería la microreseña habitual. En este caso la 300, como algo especial, un especial así sobrevenido, imprevisto, que ha aparecido de la nada, pero bueno, así. Luego me dicen que no grabo este tipo de especiales. Los que seguían un programa de radio que volverá, insisto, que era el Solo Hablamos de Historietas, el ES, saben que tenemos ahí pendiente un programa 200 de rajar, así que me ha hecho como una especie de gracia hacer que el 300 de las microreseñas precisamente fuera un programa de rajar, ¿no? De poner o de criticar o de poner la picota de alguna manera 5 tebeos que, bueno, me he leído hace poco y realmente
no me han gustado excesivamente por diferentes razones. No me han gustado, insisto, como he dicho antes, al 100% en su conjunto. Otros, hay una parte que sí que me ha gustado, otra no. Pero bueno, al final cómics que yo no recomendaría como tales por múltiples razones, y a cada cual cuando vea el vídeo decidirá si le apetece o no le apetece meterse en el berenjenal, en el lío. Pero al fin y al cabo, 5 críticas negativas a 5 TVOs. Cuando hago este tipo de reseñas me pregunto por qué las hago, ¿no? Porque al final no sé si me aportan realmente algo o me producen algún tipo de beneficio, porque como os he dicho antes, este tipo de cosas que haces te suele ganar animadversiones y te suele ganar enemistades, pero también creo que la costumbre que ahora estamos viendo de alguna manera en muchos canales de nadar y guardar la ropa, de no mojarse con nada, de que todo lo que reseño sea maravilloso, obra maestra, buenísimo, de promocionar, de vender, de colocar en posiciones que realmente quizás no les corresponden a todo tipo de cómics que llegan a nuestras manos y hacer yo creo que movimiento un poco hipócrita de lo que no reseño es que no me mola, creo que tampoco nos benefician como lectores, insisto. Ya como en lo personal, pues cada uno tomará las decisiones y las valoraciones que considere oportuno. Pero bueno, también me dicen que cuando hago este tipo de vídeos, que yo creo que soy como muy malo y muy ácido y muy cáustico, hay muchos colegas que me han dicho que en realidad soy un mirlo blanco y que ellos se han leído cosas que yo he puesto crítica negativa, que ellos habrían dicho algo mucho peor y mucho más, no sé si decir maleducado o inapropiado acerca de esos cómics, con lo cual pues me mantengo dentro de un espectro educacional, no, de educación, perdón, de maneras, de buenas formas que creo que pueden ser comprendidos. Más allá de eso, especial con 5 TVOs que no merecen la pena, quizás no en su conjunto, pero sí en alguna de sus partes, por lo menos, cuando no en todas sus partes. No lo sé. Bueno, creo que en todas sus partes siempre hay algo que podemos rescatar de cada uno de los TVOs, pero en general son malos TVOs, sobre todo lo que os decía antes, ¿no? Teniendo en cuenta la cantidad de obras a las que podemos acudir, ¿no? La cantidad de oferta que tenemos en la estantería son obras que yo creo que son innecesarias en el sentido de que le están quitando terreno y espacio a obras que quizás sí merecen la pena, que merecen estar más tiempo en la estantería, que merecen otro tipo de reconocimientos. Vamos allá. Ya empezamos con los 4 primeros tomos de este Ultimate Black Panther, que bueno, de alguna manera, ya cuando ya llevaba 4 tomos dije, vamos a leernos esto, no vayas a hacer como con los mangas, estar aquí acumulando números y luego cuando empiezas a leer digas, pero madre de Dios, ¿yo por qué me he metido en este jardín? Ha sido una excepción porque la verdad es que estoy muy dentro de este universo Ultimate generado por Jonathan Hickman, lo sabéis, habéis visto reseñas sobre todo del Ultimate Spider-Man, y tenía fe, de alguna manera, en que se mantuviera una coherencia, sobre todo de calidad. Pantera Negra, la verdad es que nunca ha sido un personaje que me ha producido especial regocijo. No es un personaje al que yo le tenga especial cariño tampoco, pero bueno, tenía como esta falsa esperanza de que con el rollo que habría creado Hickman de los malvados controlando el mundo, aquí se desarrollara una trama interesante. Nada más lejos de la realidad. 12 números en estos 4 tomos que yo creo que se podrían haber condensado fácilmente en 3. Típico cómic extendido hasta la náusea, mayormente aburrido, con una trama, insisto, estiradísima, que va dando bandazos, que no lleva a ningún sitio y que quizás como parte más aprovechable tendríamos la parte gráfica, sobre todo pues la de Carlos Nieto, un autor español que se ha hecho un huequito, que está aquí haciendo sus pinitos, haciendo su trabajo en Marvel, en una colección más o menos regular, con lo cual siempre es una alegría ver que un autor español lo consigue, y que hace junto a Stefano Caselli pues un dibujo superheroico, yo diría que bastante canónico, pues dentro de las normas que se establecen en Marvel para publicar allí, cosa que está muy bien porque mira, tú haces tu trabajo, te ganas tus lentejitas, consigues llevarte el pan a casa, y esto es algo que a mí siempre me parece muy loable por parte de los autores que lo consiguen, cosa que podemos aplicar evidentemente a los guionistas, ¿no? Guionistas que pueden hacer cómics absolutamente formularios, aburridos y que no van a ningún sitio, pero oye, que tienen su hueco en una gran empresa, que cobran sus páginas,
que se lo llevan calentito y que hasta luego, Lucas, y mañana será otro día. En fin, si os tenéis que enfrentar al universo Ultimate, yo los Ultimate X-Men de Peach Momoko no me he metido en ellos porque es una autora que me he leído un par de cómics suyos y no me interesa lo que hace, me gusta mucho como ilustradora, pero no como artista. Y este Ultimate Black Panther, pues acabamos aquí, ¿no? Llegamos a este cuarto tomo, no sé hacia dónde va a ir, pero tampoco me interesa. Creo que tiene algún concepto interesante, como el del Vibranium y demás, pero es que al final es un poco lo de siempre, más de lo mismo, y enfrentamientos que podían resultar guays, un papel nuevo del Caballero Luna, de Ray y demás, pero que al final, insisto, creo que uno está hiperinflado, creo que esto se podría haber resuelto en 3 números perfectamente, podrías haber contado la misma historia, y que si a este ritmo para contar algo va a necesitar como 40 años el guionista, ¿no? No sé cómo se llama el guionista. No sé si me he leído algo suyo, estoy muy perdido con guionistas ahora mismo del universo Marvel. Brian Hill es, no lo sé cómo se llama este tío, coño. Marquina, búscalo, ¿qué haces? Vamos. Estará, si lo he visto por aquí antes. Ahí, por aquí, al final. Nada, bueno, pues que ya lo encontraré, en algún sitio lo encontraré, insisto. Mola que aquí Brian Hill, madre mía, se me ha costado encontrar los títulos de crédito, la madre del cordero. En fin, que no sé si me he leído algo más suyo, pero no sé si cuando vea su nombre por ahí voy a acudir a la lectura, porque la verdad es que más allá, insisto, de la parte alimenticia que creo que suponen estos tebeos, de la de encontrar un curro más o menos estable y que te pueda dar allí tu posición en el universo Marvel, pues muy poquito que decir. También es cierto que de un tiempo a esta parte, lo que está haciendo Marvel en general, sobre todo en comparación con lo que está saliendo de DC, y que yo tengo que ir leyéndome y ver cómo funciona, creo que interesa mucho más lo que plantea Marvel y me interesa ahora mucho más el universo Absolute que ha planteado DC que este Ultimate que ha planteado Marvel, que insisto, yo estoy muy dentro, sobre todo con Spider-Man. Me tengo que leer los Ultimates, saber qué tal, porque no son de Hickman, y espero que no sean una decepción como este Ultimate Black Panther, una colección, pues eso, formularia, flojita, del montón, que creo que hay cosas mucho mejores que leer y en las que gastarse el dinero que no sean esto, que, bueno, que supongo que en Estados Unidos funcionará, que es al fin y al cabo donde tiene que funcionar. Molaría mucho que aquí tuviéramos criterio de alguna manera de evitarnos este tipo de lecturas, pero claro, bueno, creo que al final estás planteando el universo Ultimate, pues si funciona lo vas a meter todo dentro porque al final eres una empresa y lo que quieres es ganar dinero. Y un poco lo que nos pasa es que nos suda un poco el pie la calidad intrínseca del producto y lo que nos interesa realmente es que venda, con lo cual me importa un carajo que lo que estoy haciendo sea un mojón, siempre que ese mojón venda. Pues si la gente quiere mierda, pues le vamos a dar mierda. Esto es así y en eso consiste el mercado, básicamente. Antes he hablado de Marvel, ahora DC, que tampoco os quiero decir que DC sea todo una bicoca y sea maravillosa. Y este creo que es especialmente doloroso porque estamos hablando de un cómic de Mark Waid y Dan Mora que están haciendo pues muy buenos cómics de superhéroes, pero claro, aquí nos encontramos básicamente con el peor cáncer que asola el cómic de superhéroes desde hace décadas, yo diría, ¿no? Que son los crossovers, las sagas, los movimientos, los cambios en el universo que nunca volverá a ser lo mismo, que lo que tenemos aquí, lo que nos encontramos es pues universos que pasa la saga y el universo sigue siendo exactamente lo mismo, con los mismos personajes, haciendo las mismas cosas ad eternum, hasta la náusea, hasta el infinito y más allá. Aquí, insisto, creo que pues es doble lástima porque nos encontramos con un guionista competente, con Mark Waid, que es capaz de hacer muy buenos tebeos, que sabe cómo funciona el tebeo de superhéroes, pero que yo creo que al final, enfrentado a este tipo de historias de verdad absolutamente coñazo, pues hace lo que puede y quien hace lo que puede no está obligado a más, aunque en este caso lo que puede Mark Waid es nada. También se demuestra que aunque seas muy bueno, cuando te plantean este tipo de mierdas a desarrollar por delante, pues es muy difícil hacer algo que realmente merezca la pena. ¿Qué os voy a contar? Dan Mora bien, como siempre, un grandísimo dibujante, creo que se verá en mejores embolados que esto. Una saga que si la borras de tu existencia, si la borras de tu memoria, si haces como si nunca lo hubieras leído, tu vida va a ser un lugar mucho mejor. Más allá de estos introductorios o episodios que, madre mía, si la saga madre es mala, los que van delante son peor.
es que aunque no leáis esto, es que no os vais a perder absolutamente nada. Aquí el personaje el de Failsafe, que luego a posteriores me he leído que sale ahí en la colección de Chip Zdarsky, ahí ya empezamos mal, un personaje creado por Chip Zdarsky, sobre el que gira gran parte del intríngulis de una saga, no podía ir bien, efectivamente, no va bien. Y en fin, ya os digo, quizás lo mejor es la parte gráfica de Dan Mora, que es un grandísimo dibujante de superhéroes, ahora mismo creo que está en el top 3. Y por lo demás, pues absolutamente prescindible. No hace falta que os la leáis para seguir lo que vendrá después, porque Amanda Waller es el típico personaje que no le cae bien a nadie, que no le interesa a nadie y que por razones ignotas que yo desconozco, quizás cinematográficas, le están dando un protagonismo que resulta tremendamente aburrido. Que podría ser un concepto interesante, que podría ser un personaje que molara, sí, pero es que no sé por qué cuando la tratan es que nunca, o sea, no es de ser profundamente antipática, no porque sea villana, hay villanos que a mí me caen muy simpáticos, pero es que esta es muy antipática, es muy coñazo y luego todo lo que plantea es como, ya sé dónde vas, sé hacia dónde vas y se te ve venir a kilómetros y es que no me interesa absolutamente nada de lo que dices. Creo que esto es como eso, lo que os decía, el ejemplo, la significación perfecta de todo lo que va mal en el cómic de superhéroes hoy en día, que es muchísimo, pero una barbaridad. Diría que casi todo va mal en el cómic de superhéroes hoy en día, pero principalmente todo se deriva de esta necesidad casi compulsiva de la saga como elemento regenerador, como falso elemento regenerador de unos universos que están quemadísimos, que ya solo leen pues, gente de una edad determinada. No voy a decir polla vieja, pues si digo polla vieja, los polla viejas se indignan, entonces ¿para qué voy a decir polla vieja? Si cuando digo polla vieja, los polla viejas se molestan. Bueno, pues de una franja de edad muy determinada, que interesa muy poco a los nuevos lectores y que intenta renovar ese mundo para los jóvenes y lo único que haces es mantenerlo igual para los viejos. Y creo que ese es un poco el resumen de todas las sagas que se van extendiendo a lo largo de los años, de un tiempo a esta parte, como el gran cáncer que no funciona además y que está condenando a las sagas. ¿Qué funciona ahora? Bueno, pues colecciones nuevas que plantean cosas nuevas. Tampoco tengo muy claro cuál es la franja de edad que consume eso, pero bueno, creo que esto desde luego no interesa a los nuevos lectores porque es tirar de lo de siempre, no renovar nada y continuar haciendo lo de siempre, con lo cual interés muy, muy limitado. Más esto, recién leído, recién llegado, recién leído, de Zoe Thorogood, del Hack and Slash. Ya sabéis que hay autores con los que yo como que me esfuerzo mucho porque me gusten, en el sentido de que veo que tienen algo que me resulta llamativo, interesante. Creo que hay algo ahí de fondo que creo que tiene que ir bien, que me tiene que llamar, así que les doy muchas oportunidades, quizás esperando encontrar ese hálito de luz y de esperanza que diga, ves, yo tenía razón, sabía que aquí había algo y sabía que ese algo me tenía que gustar. De la autora de Se está muy sola en el centro de la Tierra, que ya os dije que a mí es un cómic que, bueno, es una autora en general que me parece que se le está dando muchísimo bombo, que yo creo que la miro e intuyo allí que hay un talento innato, innegable, que hay un trasfondo que seguro que en algún momento encontrará la tecla que a mí me resulte realmente interesante y que tenía mucho interés por ver cómo, tomando una franquicia ajena, que es este Hack and Slash de Stefano Caselli precisamente y de Tim Sale, a ver qué podía hacer. Una dibujante que como dibujante a mí me gusta mucho, me resulta muy atractiva, pero que aquí, pues es que no lo sé, tenemos un cómic profundamente deslavazado en lo argumental, con un final precipitadísimo, como con un pim pam pum. Me da la sensación, como pasa muchas veces con muchos cómics, de que le habían dicho que iba a hacer una serie de 12 números y que cuando iba por el tercero le dijeron, hostia, que no van a ser 12, que van a ser 4. Y dijo, hostia, pues venga, a cerrar. Porque todo es un sí, pero no. Esto debería funcionar, pero no funciona. Esto debería molar mucho, pero al final no lo hace. Tienes todos los elementos que a mí me llaman. Tienes gore, tienes su toque de sexo, tienes sus personajes con sus diálogos divertidos, macarras, como lo queráis llamar. Pero al final tienes monstruos, tienes todos los factores que te deberían convertir en algo súper, súper molón por una autora que se enfrenta a algo que parece que está totalmente separado y es ajeno a lo que ella suele hacer, pero al final es un cómic que cuando te lo acabas de leer es un... pero qué cojones, ¿no?
Dios mío, no sé por qué me he leído esto, no sé por qué me he comprado esto, y lo que sí sé es que lo voy a vender en Wallapop lo más rápido posible, a ver si la gente no se entera de lo mal que funciona todo aquí y me lo compra rápido, o lo mal que funciona todo aquí, evidentemente, ahora ya me voy a poner la venda antes de la herida para mí. Insisto, es el típico cómic que lo tiene todo a favor y luego acaba convirtiéndolo todo en contra, absolutamente. Insisto, creo que es Zoe Thorogood es una autora con infinitas posibilidades, con una capacidad innegable, que creo que cuando de verdad lo consiga nos va a dar uno de los mejores cómics de la década o incluso del siglo, pero que por ahora, pues eso, se está quedando como alguien que todo el mundo ve que es muy prometedor, que le están dando mucha cancha porque todo el mundo ve que es muy prometedor, pero que aquí pues pega un patinazo que además me sabe mal, porque o sea, veo como lo que me pasaba en otras de sus obras, ¿no? Veo que está todo ahí, veo que todo va bien, y al final no es que nada va bien, no sé, es que al final están, ya, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha sido esto? En fin, terrible este hack and slash de una autora que no sé, como con Donny Cates me pasa, no sé que en algún momento me va a dar una obra que me va a volar la puta cabeza, porque creo que de verdad tiene la capacidad para hacerlo. Venga, 4 ya. Buah, madre mía, el Caballero del Dragón. Madre mía, esto sí que no hay por dónde cogerlo. Y mira que cuando ves la portada dices, aquí esto pinta bien. Esto aquí va a haber, aquí hay mandanga que de la que a mí me va a gustar, el Caballero, un dragón, buah, el Caballero del Dragón, no engaña. Caballero Dragón, el Caballero Dragón, perfecto. Bueno, pues todo el cómic es así. Dios mío de mi vida. Luego lo entiendes todo, ¿no? Sobre todo al final. Tú vas leyendo. Ves aquí el texto introductorio del guionista que te dice que esto es un viaje que él ha hecho de recuperar una obra del medievo, que es el Caballero del Dragón, del rito artúrico. Y cuando llegas al final te das cuenta de que el guionista de este engendro, de este infame engendro, es escritor. Es ese típico escritor que se cree multidisciplinar y que hace película, hace libro, hace cómic. Desconozco si el libro está bien, probablemente sea un grandísimo escritor de novela o quizás sea un grandísimo guionista de películas, documentales y director, pero como guionista de cómic es una castaña bastante terrible. Además acompañado por un dibujante que es un poco lo que pasa muchas veces, ¿no? Un dibujante que parece que tiene que molar mucho, que así sobre el papel dices, hostia, esto mola un huevo, y luego cuando te lees el cómic es una desazón, un aburrimiento, una tiricia en cada una de las páginas, que es que no hay por dónde cogerla. Claro, tampoco cuenta con buenos mimbres, ¿no? Yo creo que es un dibujante enfrentado a una historia que él mismo sabe que no tiene ni pie ni cabeza, pero que le están pagando bien, y dice, pues venga, pues oye, lo que decíamos antes, ¿no? Aquí las judías, los garbanzos calientes en el plato son lo primero, vamos a tirar para adelante. Pero es que hay, o sea, es de esos típicos dibujantes que parece moderno, pero luego cuando lo lees es todo rancio, es todo de un aburrimiento, insisto, de una ranciedad, de un cómic del siglo XVI, cuando no siquiera existía el cómic, que tira para atrás. Las caras, los gestos, las acciones, todo. Sobre el papel, todo muy bonito. Despropósito absoluto, y una vez más la pregunta que surge una y otra vez cuando te enfrentas a esto es ¿cómo es posible que esto llegue a nuestro mercado? Claro, se me ocurren muchas opciones, que los derechos de esto son muy baratos, o que esto entra pues en los típicos packs de editoriales que te dicen, vale, tienes que comprar 3 pepinos, pero por cada 3 pepinos te endoso una mierda. Entonces esta es la mierda que toca con los 3 pepinos, porque es que si no es imposible que de verdad alguien se lea esto y le parezca que está bien, o que de verdad tiene algún tipo de estructura, sobre todo en comparación. Creo que a Norma seguro que le llegan muchísimos proyectos de autores de aquí muchísimo más interesantes y muchísimo mejor hechos que esto. Claro, también pasa que esto probablemente, pues como va en un pack, te sale muy barato. Entonces esto, pues al final, oye, pues esto igual me ha costado 500 pavos, pues, he pagado pasta por lo otro, que sé que lo voy a amortizar, y esto por 500 euros más me han endiñado esto, que bueno, le hago una edición, pero coño, es que le hago una edición típica de Norma, de álbum, de cartoné, de no sé qué, lo vendo como, mira, las guardas, todo, y luego, madre mía, de verdad, o sea, es que leerse esto es que es sufrir, ¿eh? O sea, esto
esto quita el estreñimiento, es que esto te lo lees y es mejor que el Evacuol. Esto es una castaña de verdad que es increíble. Y luego hablamos un poco también de eso, ¿no? De esta fatuidad que muchas veces asalta a aquellos que escriben narrativa, que seguramente son grandes autores de narrativa y que se creen que por saber escribir narrativa eso les convierte o en guionistas audiovisuales o en guionistas de TVO, cuando evidentemente yo creo que soy incapaz de escribir narrativa, soy incapaz de también escribir cómic, pero bueno, eso es otra cuestión, pero es que no me lo planteo, me gustaría mucho, pero es que me veo incapaz, creo que hay un talento, un tipo de recursos, algo que hay ahí que yo no logro alcanzar, entonces pues prefiero escribir TVOs, que es algo con lo que trato de defenderme antes de meterme en la narrativa, ¿no? Pero es que jamás se me ocurriría pensar que la cuestión de que yo sepa escribir TVOs me permite escribir narrativas, que me parece absurda. Entiendo un poco el campo como multidisciplinar, ¿no? Hago la novela, hago el cómic, hago todo, me meto, pero de verdad, o sea, esto es horrendo, ¿eh? Madre mía, qué cosa más mala, tremenda, de verdad. Y acabamos con esto. Hemos hecho cómic americano, hemos hecho cómic inglés y ahora vamos a hacer cómic español. No debería haberme comprado este cómic, yo soy consciente de ello, un poco por lo que me pasa con Cullen Bunn, con Jeff Lemire, con autores que ya sabes que los has visitado varias veces y nunca te han gustado, entonces creo que hay que dejar de intentarlo, ¿no? Así como con Zoe Thorogood, creo que voy a seguir intentándolo porque sí que veo que hay algo que me mola, hay otros autores que directamente ya después de varias experiencias sabes que no vas a encontrar nada porque la experiencia siempre es la misma, siempre es muy mala. Pero bueno, en el Salón del Cómic de Barcelona conocimos a Dunia Navinés, vino además a que le firmamos el Cayulán y sabíamos que había sacado este cómic con guiones de Antonio Sach en Nuevo 9 y la verdad es que cuando le eché un ojo, porque ella es muy simpática, es un encanto de persona y no solo eso, sino cuando le eché un ojo al cómic, la verdad es que también me parece que nos encontramos ante un artista, un poco lo que os decía con Zoe Thorogood, ¿no? De unas capacidades espectaculares que yo estoy seguro de que tiene un futuro más que prometedor en el mundo del cómic, ¿no? Es una dibujante, yo creo que ya no con un potencial, sino con una realidad totalmente indiscutible. Y eso es precisamente la parte buena del TVO, ¿no? Que hay aquí un apartado artístico que realmente pues, dices, hostia, esto me gusta, ¿no? Me gusta el tratamiento de las páginas, incluso hasta el color, siendo que el color sigue un poco una paleta muy parecida a anteriores obras del guionista, pero creo que hay aquí un artista que realmente merece la pena. ¿Cuál es la parte mala? Pues la parte que ya sabía que iba a ser mala, que es una vez más el guión, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Un guión en el que hay un nombre del personaje principal que no sale hasta, de uno de los personajes principales que no debe salir hasta la página 30, típico guión repetido hasta la saciedad de malotes sin causa, en el que te pasas pues las 100 páginas del TV intentando encontrar al mago que hace que todo suceda, ¿no? Diálogos acartonados, es decir, un poco lo que ya nos tiene acostumbrados el guionista en cuestión, ¿no? Que una vez más creo que ni siquiera es culpa suya en el sentido repito, ¿no? Un poco lo que decía de Norma. ¿Cómo es posible que esto al final no tenga un control de calidad mínimo y no tenga alguien que diga, oye, ¿por qué no le damos una vuelta a esto? ¿Por qué no le das una vuelta a esta idea? ¿Por qué no tratas de que los personajes no metan palabras en inglés tratando de imitar el lenguaje de los jóvenes cuando se nota que tú no eres joven ni sabes cómo hablan los jóvenes? No sé qué joven dice Fuck Platón en algún momento de su vida, yo no conozco a ninguno, seguramente lo habrá, alguno que estudie filosofía quizás o algo parecido, ¿no? Pero bueno, en fin, un TVO que por una parte pues funciona en lo gráfico porque tenemos a una autora, un artista con un talento que yo creo que, insisto, tiene un futuro por delante espectacular y un guionista que hace lo de siempre y es que creo que no, es que nada tiene sentido. Y las cosas que pasan, insisto, entroncan más con el rito artúrico porque las hace todas Merlín, las hace todas el mago, en fin. Luego el discurso, en fin.
Ya sabía yo que no me lo tenía que comprar, pero bueno, pero es que el dibujo sí que merece la pena y por lo menos en ese sentido, mira, le doy un punto a favor, que es que nos descubre a una dibujante, a una artista, a una autora que yo creo que es de las que merece la pena seguir. Creo que va a ser mi ultimita vez, ya está. Creo que ya no merece la pena seguir intentándolo porque creo que hay veces que es que no, de alguna manera, en lo que os he dicho al principio, de alguna manera tenemos que cribar, tenemos que acabar con este despropósito provocado y promocionado, insisto, por las editoriales en las que, no sé, no entiendo muy bien cómo es posible, ¿no? Más allá, insisto, de lo artístico, ¿no? Sí que es cierto que Nuevo 9 se caracteriza, ya sabéis, por tener una especie de línea editorial en cuanto al arte, en lo gráfico, en el aspecto de sus cómics, que de alguna manera lo unifica, ¿no? Pero creo que los cómics son algo más, y los cómics tiene que haber algo más detrás de ellos, ¿no? Y no podemos fiarlo todo, perdón, todo a lo gráfico, sin tener en cuenta que si ahí no hay un sustento argumental, no hay un sustento de una historia, y la historia, pues, es que es lo de siempre, más de lo mismo, pues no va a funcionar. Yo también entiendo, y esto lo he repetido una y mil veces, que claro, cuando vendemos los proyectos de una manera que es con el dossier, en el que vendemos un proyecto con 2 frases, 5 páginas y con una tentativa de historia, claro, la selección se basa todo en unos futuribles que luego se tienen que realizar, pero coño, luego el editor se debería leer el cómic, debería estar encima del proyecto, debería ir viendo cómo se desarrolla, debería darle un repaso al guión, debería estar en el story, debería decir por qué es esto. Y yo sé que luego en las correcciones, pues a los autores le pueden sentar muy mal, pero creo que de verdad, si el editor es un buen editor, lo que va a hacer es aportar y construir y mejorar el proyecto en la medida de lo posible, o por lo menos sugerir caminos hacia los que esto puede ser más aprovechable, ¿no? No sé, ya os digo que cada vez entiendo menos cómo funciona esto, cada vez es un terreno y un erial más árido en el que trabajar, en el que publicar, en el que estar, porque estamos promocionando y estamos favoreciendo un tipo de negocio que creo que al final va a ser perjudicial para todos y nos va a costar a todos un poco, bueno, el medio en el que realmente estamos haciendo algo que nos flipa, que nos encanta y que nos apasiona, ¿no? Creo que tenemos que ser, insisto, lo he dicho antes, más críticos, tenemos que ser más concienzudos, tenemos que ser mejores en ese sentido, ¿no? De intentar de verdad no hacer tabula rasa porque sí, sino de verdad promocionar a mucha gente que después se queda fuera, ¿no? Creo que es que ese es otro de los principales problemas. Es que hay gente que vale muchísimo, que se está quedando fuera mientras se publican cosas que realmente no sabes exactamente por qué se han publicado. En fin, como podéis suponer, va todo a Wallapop, en este no hay misterio. No sé si alguien se va a atrever, desde luego el que me lo pille por Wallapop será porque no ha visto las microreñas, o porque es un temerario, o porque es el primo hermano de alguno de los autores de todo esto. Pero bueno, esta es edición americana, tapa dura, solapa, madre mía. Tanto envoltorio para semejante castaña, tremendo. Pero bueno, que todo va a Wallapop, que en algunos casos es una lástima, en otros, bueno, seguimos esperando autores que de verdad nos van a dar muchas alegrías, en otros descubrimos artistas fantásticas, otros no hay por dónde cogerlos en ningún caso, otros te alegras de ver cómo gente que se le ocurra mucho, muy currante, llega a publicar, y eso al final es una buena noticia, aunque luego la colección sea lo que sea, pero bueno, es superhéroe americano de Marvel, tampoco puedes esperar que esto sea la novela maravilla del mundo. En fin, un poquito de todos. Esta ha sido la microreña número 300. En fin, todo mal, ya sabéis, así funciona. No me odiéis demasiado, aunque a veces me lo merezca. Sed felices y cuidado mucho, en la medida de lo posible, leyendo cosas mejores que estas, desde luego. Chao, chao.